Hola a todos. Hoy vamos a trabajar el capítulo 3, libro 1, sobre la felicidad de la ética nicomaquea de Aristóteles, denominado La ciencia política no es una ciencia exacta. Bien, lo primero que nos hemos de preguntar y que tenemos que aclarar es qué no es la ciencia política aristotélica. Recuerden que lo que conocemos como ciencia política en la actualidad es relativamente una ciencia moderna nueva, pues estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, y pues obviamente lo primero es que históricamente no van a coincidir. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que aclarar? Que lo que entiende Aristóteles por ciencia política no es la casuística de Maquiavelo. ¿En qué sentido? La obra cumbre de Maquiavelo, que es El Príncipe, como ustedes la habrán visto, la habrán leído, le da una serie de consejos al príncipe a partir de la revisión de casos particulares donde el poder y la estrategia de guerra se ven en juegos en función pues de mantener la fuerza, el dominio de el poder del príncipe en el gobierno, ¿sí? Entonces, a eso se le ha dado de alguna forma a llamar ciencia política en la modernidad como una condición casuística, es decir, una revisión de ciertos casos donde el poder y en relación con el Estado y la gobernanza están relacionados. Entonces, eso es lo que no vamos a encontrar en Aristóteles. De otro lado, no es la ciencia moderna que versa sobre problemas concretos. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, que uno de los problemas concretos e inmediatos que hemos tenido, de donde se han visto cientistas políticos, ha sido el proceso de paz en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué haría un politólogo como aquel profesional que estudió ciencia política? Entonces, miraría un problema concreto, en este caso para el proceso de paz, miraría cómo hacer un proceso de paz eficiente y para eso haría un proceso deductivo donde reconocería primero cómo se hicieron diversos procesos de paz en el mundo, cuáles fueron sus resultados, qué ventajas se tuvo de ciertas acciones, qué desventajas, y bueno, sería un estudio bastante amplio de problemas concretos a fin de dar una posible respuesta a cómo hacer un proceso de paz en Colombia. Y obviamente tendría en cuenta eh, los antecedentes históricos, sociales y políticos de cada estado. De eso no trata la ciencia política aristotélica. Tampoco trata de la administración pública como una serie de elementos propios, procesos y procedimientos para administrar el Estado. No versa sobre los asuntos del poder y el Estado en su forma concreta y contingente, diríamos lo más cercano en términos tal vez Foucaultianos o en términos descriptivos de cómo funciona el poder y el Estado. No es precisamente un asunto de derecho, entendiendo cómo la ciencia que versa sobre cuáles son las leyes propias que ha de tener una polis, específicamente y concretamente una polis. Entonces, eso no es la ciencia política en Aristóteles. Entonces nos hemos de preguntar, ¿qué entiende entonces Aristóteles por ciencia política? Entonces, lo primero es que es como una especie de fusión entre lo que conocemos ahora como filosofía política y la praxis de la condición política. ¿Por qué? Porque hay un énfasis en el estudio de lo abstracto. Por ejemplo, la filosofía política se preguntará qué es la justicia, eh, qué es la felicidad, cuáles son los sistemas de gobierno. Entonces, en esa medida, hay una condición abstracta que es propia de la filosofía política.
pero especialmente para Aristóteles la ciencia política debe versar sobre lo práctico. ¿En qué sentido? En que él sí se va a ejemplos, a condiciones reales, contingentes para reconocer lo político en la polis, disculpen la redundancia, como lo político, como aspecto clave de la condición humana. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Esto es muy diferente a una propuesta metafísica, esto no tiene que ver con la metafísica. O sea, si bien la ciencia política tiene un carácter de ciencia, no es eh, en un aspecto metafísico. Tendremos que tener en cuenta que la ciencia política es la que orienta la moral y por tanto la virtud. ¿Por qué orienta la moral? Porque vamos a ver más adelante, sobre todo en la ética, libro 5, que existe algo que se denomina la justicia política y la justicia particular, que nos deja ver que a pesar de que existe una tendencia natural del individuo hacia la justicia, pues cada contexto sociocultural va a generar una serie de virtudes respecto a lo que es justo, lo que es bueno y por lo tanto lo que lleva a la felicidad. Bien, de esta forma, Aristóteles, para mí, desde un análisis filosófico, deja ver que la ciencia y en general las ciencias tienen particularidades que no necesariamente las une a todas por igual. Entonces, lo primero es que las ciencias tienen diversos niveles de rigurosidad, no todas son iguales. Entonces, por ejemplo, la matemática usa demostraciones, él va a decir no se le puede pedir a al matemático que use las condiciones de la retórica ni eh, a un orador que utilice demostraciones. Entonces, porque tienen niveles diferentes de rigurosidad, diríamoslo en términos modernos, porque su objeto es diferente. Entonces, el objeto de la matemática es preciso, demostrable. Entre tanto, el objeto de la ciencia política es el hombre y el hombre es variable, se transforma, ¿sí? No es lo mismo el ciudadano, diríamoslo, ateniense al ciudadano romano, ¿sí? Entonces la ciencia política es inexacta no en la medida en que ofrezca resultados erróneos, ¿sí? Sino en la medida en que no busca la misma exactitud que las demás ciencias, sino que eh, tratas sobre un objeto de estudio que es relativo, ¿sí? Es un exacta porque su objeto son las acciones del hombre, y las acciones del hombre no siempre son las mismas, no son unívocas, no siempre se van a comportar de la misma forma. Y la otra situación es porque actúa por convención. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la diferencia que van a marcar los griegos entre la physis como lo natural, ¿sí? Eh, como aquello que, pues más adelante, es un tanto más complejo, el naturalismo, la condición natural que está orientada a, ¿sí? Por decir algo, lo natural es objeto de estudio de la biología, ¿sí? Es objeto de estudio de las ciencias naturales. Pero, dado que esto está directamente relacionado con el hombre, pues actúa por convención, diríamoslo, es algo cercano a lo que los abogados llamarían la ley positiva o la ley artificial, ¿sí? Es algo que versa sobre lo que ocurre según ciertas convenciones, ciertas formas en las que las culturas se han dado a entender como colectivos. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias por estar atentos y haremos otras entregas más adelante. Feliz día.